Muy buenas noches. Bienvenido al Pueblo Cuestiona. No, señores, estamos en nuestro nuevo episodio de Se nos subieron los humos y hoy yo tengo la grata compañía de un gran amigo que es amigo de hace muchos años, hace más de 30 años, pero es comunicador, actor y es un entusiasta de todo lo que tiene que ver con la cultura pop y nos une muchísimas... seguimos varias sagas y de eso vamos a hablar en este excelente episodio de Se nos subieron los humos, porque hoy tengo el privilegio de tener a un gran amigo con el que tengo tantas cosas de qué hablar, que es mi queridísimo amigo Emil Mariani, que está con nosotros. Recuérdate que en post que va a los aplausos. Que hay que ponerlo. Acuérdate, tienen que sonar los fuegos artificiales también. Claro. Gracias, Omar, gracias. Un placer para mí estar aquí en tu visto y escuchado programa. Visto y escuchado programa comercial, ¿recuerda? Recuerda, porque eso fue lo que me dijeron. Sí, en tu tan visto y escuchado programa, pero un placer para mí estar aquí en un podcast y un podcast de verdad, porque lo interesante de una persona que te entreviste, que te conoce, es que sabe todo lo que el público no sabe de ti. Y va a querer saber y esto es una excelente oportunidad para los seguidores de uno que me siguen en el Instagram, en los programas que trabajamos. Perdón, pero la mayoría de mi público no me conoce. Te llaman por ahí. Es inalámbrico. Espérate, aló, sí. Yo te pago ese dinero mañana, yo estoy en olla ahora. Estamos en una olla propilénica, la beca antiperspirante, estupefacta y anonadante. Sí. Llámame en diciembre para eso. Están a nivel de separación. ¿Cómo le dice separación de los hemisferios pectorales. Exacto. Léase, se le abrió el pecho. Se le abrió el pecho. Sí. Exacto. Mira, qué bueno que te tengo aquí, Emil, porque yo quiero aprovechar la oportunidad ahora para que hablemos de algo que yo tenía pendiente de hablar contigo, que es algo tan importante, que es los avances de Herbalife, por ejemplo. Mira, Herbalife. Ya yo veo que esto no va a ser serio. Se nos subieron los humos, no va a ser serio. Lector Aníbal fue muy chulo y bien, informativo, pero esto no. Yo veo Tengo los amigos de Amway también que quieren ofrecerte unos productos. Ay, no. No pela su tiempo. No. Pues vamos a arrancar de inmediato y te tengo guardado este Churchill de León Jiménez, que es fantástico. Wow. O sea que ese es el que vamos a degustar. Córtalo tú mismo y vamos a prenderlo de una vez. De una vez, y tiene el tipo de largo y de grosor que me gustan a mí de verdad en los cigarros. Sí. Pero de verdad que es placer estar contigo, Omar. Y sí, son tantos años de amistad ya. Son más de 30, porque fue a finales de los 80 que usted y yo nos conocimos. Se fue 89, 88 por ahí. Ay, Madre Santísima. Edita esa parte. Sí, para que no nos calculen. Eso no es bueno que la gente sepa. Señores, Omar es uno de los amigos que yo más molesto. Les voy a decir en qué aspecto. Sí, es correcto eso. Sí, porque yo no tengo ¿cómo le llamaríamos a eso? La cantidad de cosas materiales referente a tecnología, de facilidad de cosas que él sí. Entonces, hasta los otros días yo todavía estaba en la edad de piedra. Sí, en cuanto a ciertas cosas. Entonces, cuando yo quería ciertos documentales raros o cosas que a veces son difíciles de encontrar, aunque ya muchos están en las plataformas, pero no siempre era así hasta los otros días. Omar era la persona que yo molestaba. Omar, hay tal cosa en el internet, en tal página, búscalo, grábamelo en un DVD. Y Omar era, hasta los otros días me grababa. Todavía ve películas y cosas y documentales en DVD. Sí, yo sí.
No, y clásico. Y sé como que los existen clásicos, las ¿no? memorias y todo, pero a mí me encanta la cosa de tener un DVD y ponerlo y que ahí esté lo que yo quiero ver. Como debe ser. Entonces, Omar, hasta los otros días me grabaste una cosa El de Bill Finger, fue uno de ellos. de Bill Finger, El Bill Finger, el de oiga. George Lazenby. De George también. Lazenby también. O sea, cuando hay un documental raro de algo que a mí me urge tener, porque yo soy enfermo con esas cosas, Omar Patín es el amigo que yo molesto para que él me grabe eso. No, y entre otras cosas. ¿Sí? No, mira, Bueno, señor, en serio, Pregunte todo lo que usted quiera saber. la amistad con Emil es de hace muchos años y precisamente empezamos hablando de películas, empezamos hablando de temas, de todo lo que nos apasiona, pero yo quiero empezar que tú me digas brevemente el resumen de cómo fue tu infancia hasta ese momento en que te empezaron a interesar las películas. Vamos a ir deshojando la historia de Emil, todo lo que es su trayectoria a nivel personal y profesional. Vamos a guardarnos dos o tres detalles. No te preocupes. Hay cosas que nos vamos a guardar. Pero no, sobre todo esa pasión por el cine, independientemente de sagas específicas. Por supuesto, tenemos en común Batman, Star Wars, que ya anteriormente hemos hablado, que fuimos los primeros que hicimos cosplay de Star Wars, cuando aquí no existían los cosplays, no estaba de moda, en el año el 99 con episodio 1. Con el episodio 1. En el 2002 con episodio 2 y en el 2005 con episodio 3 de Star Wars. Fuimos por ahí, andan las fotos en post, por supuesto la vamos a poner también. Bueno, y hay tantas cosas que tenemos en común, pero quiero empezar por esa infancia de Emil y el acercamiento y la fascinación con el cine. ¿De dónde vino, en principio? Bueno, según mi madre y mi papá me lo llegó a decir también, pero según ellos dos, a mí vamos a decir, entraron a una sala de cine desde los 4 meses de nacido. Contigo. Sí. Ok. O sea, mis padres entraron al cine yo apenas con 4 meses de nacido. No sé esas cosas, imagínate, yo no me voy a poner aquí ahora a teorizar ni a filosofar, pero mi madre dice que tú nunca gritaste en el cine. Tú sabes que los bebés, los niños, en el cine, nunca gritaste en el cine. Claro, tú no entendías a esa edad, ni mucho menos lo que estás viendo, pero te quedabas absorto en la pantalla. Y me acostumbraron mis padres, porque ellos de por sí eran, mi madre sigue siendo cinéfila, me acostumbraron a llevarme al cine, me acostumbraron a eso. Recuerden, estamos hablando cuando yo era niño, no había cable, no había streaming, no había de nada de eso, y las salas de cine eran céntricas, 2 o 3 famosas en la capital. Exacto. Tú sabes. Entonces, pero constituían nuestra ventana al mundo. Nosotros como isleños constituían nuestra ventana al mundo para conocer otras culturas y otras cosas. A mí me acostumbró mi madre a ir al cine con ella, mi padre a ir al cine con él, porque ellos se divorciaron cuando yo era muy niño, pero siempre tuve esa maravillosa relación con mi papá y mi mamá también. Y de ahí viene ese interés, o sea, ese es Marlon Brando, ese es fulano. Yo vi Tiburón con 10, 11 años. ¿Te dejaron verla? Sí, me dejaron verla. Y yo no me aterroricé, al contrario. La película me fascinó, me enamoró. O sea, que no tuviste problema con bañarte en la playa. No. Okay. Yo no sé por qué esa edad, pero yo no sé cómo mis padres lo hicieron. Pero fue me imagino de una forma muy sutil e inteligente, la forma en que ellos me hicieron entender. No te asustes nada de eso, eso es una película, ¿tú entiendes? ¿Qué palabra exactamente no me dijeron? No sé. Pero a mí nunca ninguna película... Porque ya hace un tiempo grande, hace varias décadas. Claro, pero que a mí nunca ninguna película de miedo me impresionó ni me asustó. Okay. Yo me enamoré de Tiburón desde que la vi. Imagínate, yo era un niño y yo pedí el soundtrack de regalo en álbum, en pasta. Yo me enamoré de Fiddler on the Roof, de Topol, cuando la vi, un niño. Y no tenemos que... El de Tiburón tiene el honor de ser de las grandes melodías del cine, por John Williams, sí, que son reconocibles solamente con 2 notas musicales. Entonces, y ya todo el mundo sabe. Ya. No, imagínate, yo tuve que tener ese álbum de pasta 2 veces porque la primera vez yo lo dañé de tanto que lo ponía. Sí, a mí se me tuvo que comprar de nuevo. Hay que explicarle
a la generación Z, a los milenios, que antes se oía música en unos discos de pasta, lo que ahora le dicen los retro, que son vinilos. Vinil o vinilo. De vinilo, los discos de pasta conocidos también. Nosotros la llamamos la torta. La torta también. Que se ponen en un plato con un brazo que trae una aguja. Una aguja. Y se no, pone. que hay muchos DJ que ahora por vintage, Sí. se ha puesto de moda, lo utilizan, pero antes era la única manera de escuchar, Sí. de escuchar música. Después vinieron los los CD. Los casetes primero Los y casetes. después los CD. Pero yo me acuerdo cuando compré Joss en CD. Pero tú y yo, por suerte, Wow. para que no tampoco se vaya, no nos ponga muy para atrás. No oímos en 8 tracks, que eran los casetes grandes de eso. Que eso hay que verlo en la Mi mamá tenía un aparato en la casa que pero cogía ya la generación de nosotros ya No, habíamos ya. ha evolucionado los discos de pasta. Sí. Vino de ahí, vino de esa costumbre de mi padre y mi madre de llevarme al cine, porque ellos eran cinéfilos. Y tuve la suerte, la dicha, la casualidad de que en una época muchos clásicos ya un poquito viejos, los cines aquí los reestrenaban. Exacto. Entonces yo a cierta edad pude ver El Padrino en pantalla gigante. Bueno, aunque ya había, porque en el 72 yo estaba aún, tú sabes, pero la pude ver, Sound of Music, todos esos grandes clásicos. Me acuerdo ya yo en matinés, acuérdate que los cines aquí daban matinés. Sí, se iba en la mañana. Los domingos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se iba a los cines. Entonces yo ahí en esos matines pude ver clásicos como, me acuerdo, como Lawrence of Arabia, Doctor Zhivago, asimismo La Niña de la Mochila Azul. Sí, la vimos todos. Que la vimos todos en matiné. Yo fui Ajá. al espectáculo del Palacio de Bellas Artes. Con Pedrito Fernández. Con Pedrito Fernández, la Niña de la Mochila Azul. Sí. Yo estaba en una de las filas. Y ese rastrero, en un espectáculo, de uno de los programas de The Voice, que había una participante. ¿De dónde eres? De República Dominicana. Y él dice que él estaba preguntando que dónde estaba. No me digas. Búscalo, está en YouTube. Pedro Fernández. Pedro Fernández No le se preguntó acordaba a la participante que dónde, y ella le dijo de República Dominicana. ¿Dónde queda? Y le estaban diciendo, porque él no sabía dónde quedaba República Dominicana. Qué raro eso, qué raro. Pero en fin, de ahí vino. O sea, mi pasión por el cine vino de ahí. Lo demás fue caminando solo. Un interés mío de leer revistas, de averiguar, de saberme los nombres. Siempre he tenido una buena memoria fotográfica. O sea, lo que veo se me queda. Y le fui cogiendo cosas al cine y a tipos de cine. Y me fui enamorando de muchas cosas de las películas. Pero, ¿qué causó eso? ¿De dónde vino? Le debo eso a mis padres. Y tal vez la mayor deuda que nunca pagarás. Porque esa afición, en parte, hasta me ha permitido a mí hacer vida, ¿no? O sea, vivir. Y hacer carrera. Una carrera, vivir de eso. O sea que tú lo has llevado a otro nivel. Porque lo llevé a otro nivel, pero ya no eres solamente un cinéfilo y espectador, sino es un estudioso del cine. Entonces le debo a mi padre tal vez el regalo máximo, ¿no? Que me encaminaron a una cosa de la cual hasta me ha servido para vivir e instruirme, porque siempre he dicho y he estado claro en eso, el cine da mucha cultura. Claro. Si sabes ver y observar y captar, el cine da mucha cultura y conocimiento. Y que o sea, en esa época... O te ponen la curiosidad de averiguar e investigar sobre tal cosa. Exactamente, que te crea la curiosidad. Estamos casi haciendo un episodio de yo en mis tiempos, aquella vez. Pero es cierto, o sea, y tenemos que recordarnos porque obviamente los cambios de la sociedad y de la manera que se presenta el arte, en este caso el séptimo arte, el cine, pues ha cambiado y es distinto. Pero en esa época, estamos hablando hace unos 30, 40 años atrás, no solamente existían películas que por supuesto se convirtieron en clásicos, sino la manera en que se presentaban, se hacían películas precisamente para divulgar la cultura, y por eso ahorita vamos a entrar en el tema de Bond, James Bond, pero precisamente todas las películas de Bond, una de la gran fascinación del público en general, y es una de las sagas más largas, si no es que la más vieja de la historia de Hollywood, precisamente por la fascinación de presentar tantas culturas, ambientes, localidades, países distintos, que si no hubiera sido a través del cine, no hubiéramos tenido acceso a eso. Podemos decir, yo siempre hago esta pregunta en los podcasts, precisamente, ¿cuál fue la película que te impactó
¿Qué te impactó de niño fue Tiburón? Que yo tenga memoria, sí. Que yo recuerde, sí. Y después, sí, fue Star Wars. Star Wars, claro. Pero la música de Tiburón es lo que me provocó un verdadero amor y curiosidad por el cine y la misma música de cine. Y el mismo interés en la música. Porque mi madre, una mujer que solo oía música clásica y bossa nova. O sea, me crié también en un ambiente, en un hogar donde se oía buena música, mucha música culta. Entonces, eso, yo llegué a estudiar solfeo y 3 años de violín cuando era niño. Lamentablemente, una decisión estúpida de la ignorancia de la juventud, de la arrogancia de la juventud, dejé el violín, cosa que me arrepiento que no debía haberlo hecho. Sabe Dios quién sería uno, porque el oído y la cosa lo había, tú sabes. Y es el instrumento que a mí más me mueve el alma y los sentidos. Y era un simple niño. Estudié violín 3 años, lo dejé, me puse en otra cosa, pero ese interés de ser comunicador, de poder todo lo que he aprendido plasmarlo, de transmitirlo, de hablarlo, eso estuvo ahí siempre. Mi mamá me dijo que con 7, 8 años yo le dije, yo quiero ser presentador de televisión. Ah, ok. Sí. Ella dice que yo le dije eso. Sí, sí. Yo no me acuerdo. A mí me pasó algo similar. Pero ella dice que yo se lo dije. Yo quiero que dije esas palabras. Yo quiero ser presentador de televisión. Bueno, y tenemos que recalcar. Y acuérdate a quién crecimos admirando y viendo. Eso sí te iba a decir. O sea, tenemos que destacar Freddy Veras Goico, que nuestras Jackie referencias Núñez, eran esas. O sea, los Jackie Núñez, don Freddy Veras Goico, Daniel Díaz Alejo, Julie Carlos. Yo hasta llegué a hacer los talleres de comunicación de Julie Carlos. Yo estudié maestría de ceremonia también con ella. Un saludo. Sí, le voy a mandar el link, o sea que le estamos mandando un gran saludo porque hay un gran cariño con la gran Julie Carlos. Bueno, y esa era la referencia de nosotros. Entonces, interrumpimos nuestro podcast para insertar una breve cápsula de ética comunicacional. La idea es reflejar la vida real. Por supuesto, a la gente le encanta. Nosotros hablamos juntos, antes no existía eso, nosotros discutimos, nosotros peleamos, nosotros nos arreglamos. Este concepto es reflejar la vida diaria. La vida diaria tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero todo puede ocurrir. Dentro de ciertos límites. Sí, tratamos de tener esos límites porque recuerda que la obviamente televisión es un medio que penetra es un instrumento educativo. Claro. Y tú le estás enseñando a las personas que pueden hablar todos a la misma vez, y le estás enseñando a la gente que pueden discutir e insultarse, y le estás enseñando a la gente que pueden vociferar y decirle al otro lo que sé yo, que eso no. Yo perdóname, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero esa es la vida, Julie. Pero yo no puedo llegar a la casa sin permiso, como llegamos los de la televisión, y decirle a los niños, así se hace televisión. había un respeto al público, había un cuidado y evidentemente una preparación, que es una cosa que era otra era. Era otra época. Había un respeto al hablar. Hay que destacar también que las únicas las vías de referencia eran la televisión, radio y prensa, la comunicación para al conocimiento había un respeto también. Exactamente. El conocimiento hoy en día no se respeta. No, lamentablemente se glorifica. No se le ha enseñado al público a respetarlo y se glorifica mucho la ignorancia y la mediocridad. Lo vacío. Se resalta. Que está muy bien, eso tiene su valor, eso tiene su momento, eso tiene su cosa, sí, pero se han descuidado otras. Ya no hay un respeto a hablar bien, a qué transmites, a cómo lo transmites, a qué buscas en transmitirlo. Entonces, cada quien a su forma, porque he oído figuras de la comunicación también defender eso. Yo no voy a discutir con nadie ni me interesa contradecir a nadie. A cada quien le respeto su opinión, pero yo creo que si vas a ser un comunicador, tú tienes que tener, aunque sea en un programa de chercha que tú estés, tú tienes que transmitir algo a tu público. Tiene que haber una sapiencia, un conocimiento aquí y hay que hablar bien. Yo te voy a hacer dos anécdotas muy interesantes. Es una creencia muy personal de eso, y le respeto a todo el que piense lo contrario. Pero yo nunca voy a estar en televisión o en radio para yo hablar mal. Puedo usar una palabra de la jerga, de chercha, coloquial y todo eso, exacto, y puedo reírme. Mira, aquí estamos en una chercha, ¿verdad? Tenemos un puro, un trago, una cosa. Y hay momentos, pero sobre todo que es
asumir la responsabilidad de que estamos frente a un micrófono y que es una responsabilidad contra el público porque hay personas influenciables que te van a escuchar y que se pueden llevar un mal ejemplo o que pueden llevarse una mala información o una desinformación. Y qué bueno que dijiste ese punto, porque de mí se podrá decir lo que quiera y cada quien tiene derecho a su opinión, sí. Pero todos los programas de televisión o radio en que he trabajado desde que inicié oficialmente mi carrera, incluyendo los que nunca me pagaron un peso, siempre respeté mi trabajo. He respetado siempre lo que soy en ese momento que tengo el poder de este instrumento. O sea, ahora no soy Emil Mariani, soy el comunicador. Tengo que hacerle entender a la gente de lo que voy a hablar, que me entiendan, que estén informados. Y que se sientan cómodos. Que aprecien esa comunicación en ese momento. Que no sean incluso una imposición. Exacto. Ni siquiera. Y creo en eso, en hablar bien. Y viene de ahí. Pues la madre de nuevo. Acabo de incorporar una tercera anécdota. Bueno, la primera, dos de ellas tiene que ver con el que fue también mi mentor en cuestiones de televisión, don Freddy Veragoico. Él en varias ocasiones, en varias entrevistas, ha contado una anécdota cuando estuvo don Mario Moreno Cantinflas, estuvo aquí en el país, en un recorrido en los años 70, ya Freddy estaba en los medios, y una de las preguntas que le hizo Freddy precisamente a don Mario fue que ¿Cuándo se le iba a quitar? Él se ponía muy nervioso al salir en público, al salir en vivo. Y le preguntó que cuándo se le iba a quitar eso, porque él ya tenía varios años. Y don Mario Moreno Cantinflas le dijo, no, que nunca se le quite, atesórelo. Porque ese miedo que usted siente, ese mismo nervio, es el respeto al público. Y eso es lo que hace usted, aspirar a la excelencia. Las palabras de don Mario Moreno Cantinflas. Yo estoy muy de acuerdo con esa teoría. Y es así. Y es lo que te hace es prepararte a lo que vas. Vas a buscar eso que lo dijiste muy bonito. Digo, si Cantinflas lo dijo así, vas a aspirar a querer hacerlo mejor siempre. Sí, exacto. Aspirar a la excelencia. Porque es que el reto no es el tiempo que dures haciendo, no es cada vez que lo haces. Exacto. Y los buenos comunicadores tienen la capacidad de aún poder tratar un tema y hacerlo lo suficientemente interesante aún para aquellas personas o aquella porcentaje del público que quizás no le interesa de inicio el tema. La segunda anécdota de Freddy, pero que tiene que ver más con uno de los sketches de la comedia. ¿Tú te acuerdas lo que era La política es un arte en el show de mediodía? Me encantaba. El YouTube está inundado de todos esos videos. Freddy entrevistó a Felipe Polanco Boruga, uno de sus personajes. Dentro de las preguntas que le decía, ¿usted vive aquí en la capital? Sí, ¿de dónde vive? ¿Dónde usted vive? Yo vivo ahí en la Rocco, Cochilla, esquina, no sé qué cosa, le dijo. Y Freddy entonces lo interrumpe, le dice, ¿usted sabe quién era? Bueno, realmente no es Cochilla, el nombre real es Rocco Cocchia, que es un nombre italiano que fue el primer nuncio apostólico que tuvo el país, y en honor a él se le puso ese nombre a esa calle. La respuesta de Boruga, por supuesto, estuvo dentro de su personaje, que le dijo, vamos a ver, a mí qué me importa eso. Dile a un carro público que te lleve a la Rocco, que yo que a ver te va a llevar, que no voy a encontrar la dirección. Esa era la respuesta que iba a nivel cómico, claro. Pero mira cómo la capacidad de un comunicador y entrevistador como Freddy, que a pesar de que estaban en ese momento haciendo un sketch de comedia, aprovechó ese momento para dar una pequeña capsulita de cultura, y yo cuando la vi en aquel entonces nunca más se me ha olvidado. Y es que el problema de dar cultura, y fue una de las cosas que Freddy logró magistralmente en su época, en su medio, en su era hacer, es darla de forma entretenida para que sea asimilada con facilidad por el público. Exactamente. Entonces, y fue uno de los motivos de hacer la escuelota. Exacto. Porque de los temas que trataba, aunque salían muchísimas cosas jocosas, pero él daba la aclaración de cuál era la definición real del tema que estaban tratando. Entonces, hoy en día, muy poca gente tiene la capacidad ya de dar eso. Humor con conocimiento. Entonces, eso es lo que pasa. A mí me encanta el hecho de enseñar, y cuando puedo dar cultura o información de algo, aunque sea un tentáculo del mismo tema, aunque sea en base al cine, pero dar un conocimiento de otra cosa, a mí me fascina. Sí, siento una satisfacción y un placer y un honor de poder hacer eso. Y mejor me siento cuando, aunque sea una persona, me transmite
por las redes, por DM, que le gustó, que le llegó eso. Porque tú sabes que soy de los pocos, y tú lo sabes, que no solo que me hablan mis seguidores por DM, sino que yo les contesto. Exacto. Yo soy de los pocos que les contesta a sus seguidores cualquier comentario, pregunta o cosa que me mandan por DM a mi Instagram, @Emile Mariani. Vayas, publicidad, Claro, vaya. sí, claro. Emile Mariani, todo junto. Lo vamos Vayas. a poner ahí en Entonces, soy de los pocos en verdad que hago eso, porque aquí hay un reguero de gente, no vamos a decir nombre, que le hablan a sus seguidores por DM y ellos ni ven, ni contestan, ni nada. No. Yo he cultivado tener una comunicación con mis seguidores. Por lo menos en el Instagram, eso gracias a Dios lo tengo muy bien. Y a mí me llena de mucha satisfacción cuando un padre deja a su hijo que vea mi trabajo, o que lea un post mío, o que le llegue algo porque entiende que yo no hago nada que agreda a ese infante. Y eso para mí es sumamente de valor humano y personal y profesional, y eso a mí me satisface mucho eso. Me hace sentir y me ayuda a dormir tranquilo en las noches, que hago mi trabajo con una calidad moral, de comunicación, de sanidad, si se quiere utilizar la palabra, y eso a mí me llena mucho de satisfacción. Emile Mariani, presidente, 2024. No, gracias. Ay, no. Ay, no. No. Yo quiero seguir durmiendo tranquilo en las noches. Sí. Mira, me recuerdo la tercera anécdota, una muy interesante, hace muchos años, tiene que ser mediados de los años 80, en el show del mediodía. Ajá. Julie Carlo presentando a Rocío Jurado, la cantante española. Yeah. Lo que no sepa quién es Rocío Jurado, falleció hace un tiempo, búsquenla, para eso está Google. Antes nosotros teníamos que ir a la biblioteca buscando, pero ahora lo tienen en el celular. Bueno, Rocío Jurado es extraordinaria cantante española. Justo antes de la presentación de Rocío Jurado se había presentado un grupo estudiantil con un segmento de una obra teatral que estaban promocionando en ese momento, ¿no? Habían terminado la obra y entonces Julie Carlo le pregunta a Rocío, ¿qué te pareció la presentación de los muchachos? Porque fue justamente minutos después. Y él le dice, no, pues encantada, magnífico, me pareció genial y nada, les deseo mucha mierda. En ese momento y Julie Carlo inmediatamente, que en esa época no se podía decir, Rocío se dio cuenta como que había dicho una palabra, ¿verdad? Por intervención de Julie. Le hizo, para los amigos, la expresión que dijo Rocío se refiere a una expresión de teatro, y explicó que a finales del siglo XIX se iba al teatro en carruajes, en carrozas, y cuando había mucha asistencia, obviamente quedaba estiércol de los caballos que tiraban las carrozas, y cuando salía alguien del teatro, salía a ver si había mucho excremento en el frente del teatro, le decía, había mucha mierda, o sea, tenemos buena asistencia, hay buen público, antes de abrir la cortina. Y ha quedado la expresión, y sobre todo del teatro español, aquí en el teatro se conoce la expresión, pero cuando se le desea, en vez lo que dicen los americanos de break a leg, para no desear mala suerte, porque desear buena suerte es mala suerte, aquí se dice entonces mucha mierda, deseándole buena suerte a los intérpretes de teatro por esa razón. Y eso lo explicó Julie Carlo en ese momento en vivo. Ya te podrás imaginar la referencia cultural y la página para la izquierda que había tirado Julie Carlo para poder explicar eso. Muchas presentadoras de ahora ni saben eso, ni pueden explicarlo. Pero entonces ahí es que está el problema. No entienden. Pero eso es lo que no quiere mucha gente, que el que sabe algo lo diga. Ahí es que entran los conflictos. Yo digo que aprendí hace muchos años la expresión que dice, como es la cabeza es el cuerpo. Y si tú tienes los directivos de un canal de televisión, de una emisora, promocionan o promueven o incentivan la glorificación de la ignorancia, así mismo va a ser el resto de la programación. Y yo creo, a mi entender, que ha pasado eso, que por siglos hemos sabido que a la clase poderosa, a los políticos y a los empresarios no les conviene que el pueblo se eduque.
por eso es que aquí da tanto trabajo en los programas culturales, porque realmente no le conviene que las masas se instruyan y que aprendan y se culturicen, porque va a ser más difícil de controlar. Mientras más ignorantes, más fáciles de controlar. Exacto. Y la educación nunca dejará de hacer falta. El conocimiento se necesitará mientras exista el mundo, claro, mientras exista la evolución del hombre, mientras existan una serie de cosas, se va a necesitar la educación. Entonces, en ese sentido, a Iván hay que aplaudirle eso y a su equipo de gente, a esa comisión de Radio Televisión Dominicana. Repito mi agradecimiento de que ustedes entiendan que yo tengo algo que aportar y que aporto algo. Pero es que usted tiene su pedigrí, porque gracias. Usted no empezó, o sea, diga, sin alusiones a la edad, pero nada, hay que pues destacar que tú tienes una trayectoria de varios años y vamos a hablar precisamente, que es el próximo tema, de esos inicios y tú tienes, antes de eso que voy a mencionar, ya estabas en los medios, pero hubo un gran desarrollo tuyo como comunicador en la época de AME 47 y todo lo que se hizo con Araceli Melo. Cuéntanos de esa etapa. Bueno, yo había hecho ya muchas, ya yo había entrado a la televisión y salido varias veces, pero llegó un momento en el Canal 13, donde Araceli trabajaba, acuérdate, desde Radio TV con mi admirado y querido Domingo Bautista y otros más. Yo no me acuerdo a qué venía. ¿Qué vecino vive cerca por aquí? Sí. Me lo encuentro a cada rato en el supermercado. Ya, yo iba mucho al 13 y llegué a trabajar en muchos experimentos de programas sin ver un peso, tú sabes, pero uno haciendo su parte en diferentes capacidades de talento. Y se dio que conocí a Araceli. Yo era un admirador de Radio TV. Y ellos se daban cuenta que de verdad yo veía el programa. Yo era un admirador de Radio TV. Y tuvieron... Que para mí era uno de los mejores programas que se ha hecho aquí. Exactamente. Porque Domingo y Araceli crearon un estilo y eran excelente química. Y eran tremendos entrevistadores. Sí, tremendos entrevistadores. Y yo era muy fan del segmento de En paz descanse, Francisco Ramón Carvajal Martínez. Oh, fantástico. Sí. Buellón. Don Buellón. Entonces, Araceli me conoce. Araceli, una pena que la vida se la llevara tan joven y tan temprano, porque no era como ninguna figura de la comunicación en ningún aspecto. Araceli era empática, comprensiva, paciente, tolerante, una amiga y una sonrisa única para resolver cualquier estrés de cualquier situación de trabajo. Y fue alguien que fueron cosas que se fueron dando con un proceso de tiempo. Araceli me conoció, me volvió amigo, me veía en el 13. Y un día viene ese proyecto de AME, el señor Juan López, abre el canal AME 47 y busca a Araceli Melo para que lo dirija. Y le da, me imagino, la luz verde a Araceli de que busque los talentos que quieres para el canal. Araceli, la primera persona en la que pensó fue en mí. Inclusive yo fui la cara que abrió AME. Cuando AME inicia transmisiones, yo recuerdo, lo primero que sale en pantalla es el rostro de un servidor. O sea, Araceli quiso que yo me destacara ahí y me descollara. Ella veía en mí que yo tenía no solo talento, preparación y capacidad, ella quería que yo tuviera la oportunidad de abrir mis alas, vamos a decirlo así. Y así fue. Esa oportunidad formalmente, o sea, con carácter, tú sabes, con pago, tú eres Emil Mariani, ¿entiendes? Eso fue Araceli que me lo dio. Le tengo esa deuda eterna porque nunca pude hacer nada que retribuyera eso de alguna manera. Cuando ella sale de AME y yo también salí de AME, la amistad con ella y conmigo siguió, claro. Nos veíamos no tan frecuente como yo hubiera querido, pero después más nunca pude trabajar con ella o entrevistarla yo, tú sabes, para un medio mío o otro programa. O sea, nunca como que no tuve esa oportunidad de alguna forma, de verdad, demostrar mi agradecimiento y retribuir lo que ella significó en mi vida profesional en aquel momento. Pero fue ella que me dijo, o sea, Araceli siempre me dio luz verde. Araceli, quiero hacer un documental sobre Superman. Porque yo lo que logré hacer en AME, modestia aparte, es que logré hacer documentales de unos temas que aquí en República Dominicana, en español, nadie había hecho. No se trataba eso. Y Araceli, yo todo lo que le proponía que viene hacer, precisamente de tu fascinación precisamente con la cultura pop. Exacto. Y todas esas. Y aquellas cosas, acuérdate, no había todavía celulares, ni internet, ni computadora, ni YouTube, para la comodidad para que sería ahora hacer eso. No lo había. Eso era usted salir a buscar VHS, a buscar imágenes, a buscar 3/4, buscar datos en revistas, en periódicos. O sea, yo armé todo eso yo.
Cuando eso yo tenía una pareja, Luisa de la Rosa, tú la conociste, Sí. y Luisa fue también de una gran ayuda. Sí, tremenda productora. Tremenda productora. Ella produjo los últimos 2 años de Punto Final los viernes. Los viernes, sí, que yo se llamaba recuerdo, Punto claro. Joven. Ella produjo ahí, trabajó con Nuria Piera. Resultó, porque eso no era la carrera de Luisa, ella resultó tremenda productora, pero ella me asistió mucho a mí en esos trabajos que pude hacer en AME. Y de ahí ya tú sabes, tú lo sabes, no, vuelvo, feo que yo lo diga, pero Emil Mariani se convirtió en un fenómeno en un momento dado. Es así. Y era el presentador del que más se hablaba del canal. Y los medios me invitaban a la entrevista, salí en los periódicos. No te limites. Di todo lo que tú tienes que decir, porque el Pachá no tiene hasta aquí diciendo todo lo que él ha hecho. Él no, en cualquier entrevista no pasan 3 minutos y dicho, porque yo de división he hecho Sí, todo exacto, lo que he hecho, toda la exacto. entrevista. O sea que no le vamos a superar todo lo que nos ha vaciado el Pachá. Y no lo digo con ninguna cosa, pero fue así en Pero su momento. es cierto, y a mí me consta porque yo te conocía desde mucho antes de eso. Desde mucho antes de eso, y estuve presente en todo ese ascenso de tu carrera, como bien tú lo dices, cuando no había internet ni nada de eso. Y era la televisión solamente la referencia del entretenimiento y de la información que podíamos recibir independientemente de la radio y de la prensa. Era la televisión y había que fajarse a salir a buscar esa información. Y haciendo paréntesis para los más jovencitos, antes había que ir a las bibliotecas, había que fajarse con unos casetes de VHS, que ustedes lo han visto quizás como en ilustraciones vintage, de todo lo que tiene que ver. Los casetes VHS de uso casero, pero también estaban los 3/4, que eran los casetes donde se grababa el video. Cuando yo salía a grabar reportajes, cuando trabajaba en el Punto Final Gordo de la Semana, era con un grabador que era de este tamaño. Yo me imagino. Aquí yo tengo un señor que llegó a verlos. Tú no llegaste casi a trabajar con ellos, pero lo conoció mi querido amigo y colega Cristian Dín, que nos está acompañando detrás de cámara en el día de hoy. Yo en AME, yo hacía 3 cosas. Presentaba el taquilla de entrada, que era como presentar los trailers de las películas que venían. Y el Escápate Conmigo, que era presentar 10 videos de rock, de música anglosajona. Pero me gustaba hacer esos documentales. Yo llegué a hacer varios trabajos para AME, pero impactaron en su momento esos 4 que mencioné ahorita. Y yo solo duré en AME 2 años y 6 meses. 2 años y 6 meses, y mira el impacto que aquello fue en su momento, porque... Y parecería que fueron muchos más. Exacto, porque acuérdate que cuando AME sale ya se hablaba fuerte el rumor de Mango TV. Exacto. Era de Juan Luis Guerra. Y nosotros al final salimos primero que Mango. Exactamente, Mango fue después. Y Mango tuvo su impacto también y todo. Y inclusive la gente se confunde. Todavía hay gente que me dice a mí, yo me acuerdo cuando tú estabas en Mango. Yo nunca trabajé en Mango, yo era en AME. Quien estaba en Mango era Ivette Marichal. Saludo a ella, la esposa de mi amigo querido también. Héctor Aníbal. Que ahí fue, él me hizo la historia, que ahí fue que se conocieron. Exacto. Precisamente cuando pues hicieron, varios programas, se interactuaron ahí con varios del contenido. Pero fue una gran época de los 90. ¿Tú te acuerdas que a AME le llamaban AME tu canal joven? Ese era el eslogan. Exactamente. Ahora es AME 47, nada más que yo qué, pero el logo era diferente, eran unas letras redondeadas y era AME, tu canal joven. No, y desde el principio la programación que se diseñó precisamente era más enfocada a la juventud, que no existía programación dedicada exclusivamente al sector joven. Exacto, estamos hablando de los 90s, por si acaso. Sí, los 90, sí, estamos hablando... Acuérdate, estando en AME viene el asunto del Metro de las 5, el programa radial en La Roca 91.7 FM, con Carlos Almanzar, al cual ya yo conocía también de Siempre Joven, con Iván Ruiz, de mis pininos en la comunicación. Era amigo de Carlos, había colaborado con él en Informe por Dos, un programa que hacía él con Tita de Hasbun. Sí. Y de ahí, entonces nos ¿verdad? busca el señor Alejandro Alba para hacer el Metro de las 5, y ahí duramos 8 años. 8, sí, yo me recuerdo. Entonces, estando en radio esos 8 años, durante esos 8 años, salgo de AME, llegué a trabajar con Felipe Polanco Boruga y Dolphin, el Happy Hour del 9. Happy Hour del 9. Trabajé con Jackie Núñez del Risco en Buenas Tardes, Buen Provecho en el 4. Y después salgo de la televisión, esos años en radio, y entro a la actividad que se llamaba Reencuentro de Décadas en el Hotel Clarion. Tú llegaste ahí. Oh, claro. Y ahí duré 11 años. Ahí se hicieron un par de cherchas buenas. 11 años duró esa actividad. Y yo
tenía a veces mi picada en una maestría de ceremonia, haciendo una que otra cosita, pero alejado de la televisión. Luego la actividad se cae, hay que quitarla por razones del hotel y otras cosas, y duró un gran tiempo, fue hasta sin trabajo, sin hacer muchísimas cosas. Ya estamos más para acá y ahí surge Caribbean TV. Y ahí, después de un tiempo de Caribbean arrancando, entro yo al canal y ahí duramos 4 años hasta que ahí vino la pandemia, que ahí ahí explotamos todos. De todo el mundo entero. Exacto. Y de la pandemia para acá, ahí las gracias desde aquí a mi amigo Bolívar Valera, que me ayudó en esos 3 casi, porque fueron 3 años y pico en verdad, lo que dejó la pandemia, pero por lo menos él me ayudó a que yo cobrara un sueldo y a que no estuviera desaparecido, y trabajé 1 año con él en El Mañanero. También le tengo que dar las gracias a Raeldo López, que sí, con o sin recursos me dejó que yo estuviera latente en los medios en su programa Cambio y Fuera de radio. Y coincidimos también en Caribbean TV en varios programas hablando. Donde estábamos primero en Top Latina y después en ¿cómo es? En Latidos y después en Top Latina. En Top Latina. Y todo ese proceso después de Caribbean TV, y ahora surgió, gracias a él en parte, a Carlos y a Iván, y tenemos ya 4, vamos para 5 meses en Radio y Televisión Dominicana. O sea, desde AME para acá, esa ha sido resumida, ¿no? Claro, porque hay muchísimas cosas. La carrera televisiva y todo lo que uno ha hecho en esto. Mira, una vez escuché que la cultura y los mitos se transmiten de generación a generación a través de precisamente las historias que los mayores cuentan a los más jóvenes, por supuesto. Eso es lo que se dice. Y entre otras cosas, de la manera generalizada. Ahora, podemos decir que después de las primeras décadas del siglo XX, cuando surgen todas las historietas impresas y los cómics, muchas de las culturas y los mitos, independientemente de la literatura, por supuesto, porque, por ejemplo, al principio todo lo que escribió, por ejemplo, Tolkien en todos esos libros, o sea, eso es transmisión de los mitos, pero en específico, o en adición a la literatura, todo este conocimiento de lo que es la cultura pop y los cómics y todo eso, constituye, y es la pregunta, constituye, según tú, la transmisión de los mitos modernos a las nuevas generaciones, porque aún en el 2023 se sigue vendiendo cómics, se sigue consumiendo los cómics de historietas parecidas. Entonces, evidentemente, antropológicamente, eso tiene una gran incidencia en las personas y todavía sigue siendo interés para las personas. Pero es que es así, si no hay cómics, no hubieran venido las películas que todo lo que hemos visto, gracias a Dios, ya hoy en el día del cine. Exacto. Porque yo me acuerdo, muchacho, que yo soñaba mientras leía mis paquitos, wow, ¿qué tal sería ver una película de cine de esto? Exacto. Cuando eso apenas era un sueño. Yo me acuerdo cuando Superman 1 fue en el 78. Cuando Superman 1 sale, tardó 1 año en llegar aquí. Sí, me acuerdo cuando la vi en el Cinema Centro. En esa época las películas tenían que venir de manera física, los rollos de películas para proyectarse, y muchas de esas películas tardaban tiempo en llegar aquí. Yo me acuerdo cuando vi Superman 1 en el Cinema Centro en el 79. Esa fue una de las que más me impactó. 79, 80. Entonces, pero el verdadero discernir de eso, de lo que pregunta, es cuando no, me entero, ¿no? Me acuerdo que cuando eso estaba yo en el taller que hice de Julie Carlos, cuando vi una página del Listín Diario con una imagen de Michael Keaton con la máscara de Batman. Bueno. Que yo me puse pero malo de wow, una película de Batman. Ya tú sabes. Que hay que poner en contexto que antes del Batman de Michael Keaton del 89, la referencia que teníamos es lo de Adam West y la serie de televisión. De los 60. Que era muy, muy cómica, muy paródica. Y paródica, que adrede la hicieron así. Pero para uno eso era Batman. Uno sabía que había un Batman diferente por ciertos cómics, los cómics de Batman, que eran un poco diferentes. Y uno los leía, ¿no? Yo tenía muchos paquitos de los 70 y de los 80. A mí se me compraban los paquitos. Sí. Aquí los traducía al español, acuérdate, venían de México, de Editorial Novaro. Ha sido una influencia hasta literaria, aunque venga del mundo de los cómics. Ha sido una influencia literaria en todos los sentidos. Sobre todo cuando
ya uno adulto, o sea, los años a crecer, el DVD, los behind the scenes, los features, que los DVD yo les doy un gran aplauso y crédito, porque fueron las primeras cosas donde tú pudiste ver un documental, un detrás de cámara o un reportaje de una película, un personaje. Que te permitía, exactamente. Que te permitió accesar a una generación, accesar a un conocimiento que no lo había. El impacto fue tan grande que yo me acuerdo para la época, fue años después, pero el impacto tan grande de esa película de Batman de Tim Burton con Michael Keaton del 89, que bueno, Prince le hizo parte del soundtrack y se hizo varios temas. Hasta Julio Zavala, el imitador de nuestro dominicano, incorporó una coreografía de lo de Batman a uno de sus shows. A uno de sus shows, que yo me acuerdo años después de verlo y yo digo, pues ¿qué hace Julio Zavala bregando con Batman aquí en esta época? Tengo una anécdota buenísima cuando fui a ver con mi papá, que le interesaba, que fue chocante cuando anunciaron que era Michael Keaton. Mi papá lo conocía, pero ¿cómo hacer Michael Keaton? Es un hombre bajito, pero ¿cómo hacer para Batman? Sí, eso causó también muchísimo revuelo. Y por supuesto, ya la historia contó las capacidades de Michael Keaton como Batman y se ha hecho célebre. Y ahorita vamos a hablar de su participación en la más reciente de Flash. La fui a ver en el Cinema Centro del Malecón, que era todavía un cine donde uno de los principales cines de la ciudad. Pero ya en esa época se estaba incorporando el tigueraje a el cine del Cinema Centro. Entonces, el tipo de tigueraje que va a fuñir en la película, que va a comentar y a hablar pendeja en la película. Empieza la película, va más brincando y qué cosa. Y los tigres, oye, esta vaina de que va más brincando, esa fantasía, ¿qué es eso? No me da. Y el viejo era alérgico a que le hablaran en la película. Si vamos a ver la película, va a hablar cuando me hablan en la película. Claro. No me hablan como debe ser. Porque usted no va a la película a hablar, a comentar, sobre todo en voz alta. Mira, ahora vamos brincando para acá, pero y este fantameo, esta cosa. Y hasta que el viejo se encomonó, le dijo, caballero, cállese la boca, ¿qué fue que usted vino a ver? ¿A Perry Mason? No, fue a Batman que usted vino a ver. Fue a Batman. Batman vuela y brinca, cállese la boca. Claro. Le aplaudieron de pie. A tu papá. Sí. Perry Mason era una famosa serie de los 60. De los 60, de investigador. Protagonizada por el mismo actor que hizo también la serie en los 70, Ironside. Raymond Burr. Sí, señor. De la época cuando el público dominicano veía series de televisión. Series de televisión, sí. Porque aquí un canal normal, como Color Visión o Radio Televisión Dominicana o Raintel, para que los que no lo saben, aquí había una época en que a partir de las 6 te daban una novela, a las 7 otra novela, pero a las 8 era El Hombre Nuclear o SWAT, o Kojak, o Vareta. Y habían canales que te daban 3 series por noche. Y después una película y cerraban. Cine para desvelado era a las 10:30. Pero a las 11:30 estaban cerrados. No, ponían las barras de color. Sí, la barra de color. Y se despedían con el himno nacional. Mañana reiniciaremos nuestras transmisiones desde las 7 de la mañana. Entonces se iba la barra con la... Y tú no te acuerdas una que eran como redondas, con unos rayos también. Esa era la carta de calibración. La ponían... Sí, porque para que lo sepa la juventud, aquí había una época que ya a las 11 no había nada en la calle. No había nada, había que irse a acostar. Barra Payán era donde... Lo único que estaba abierto, la Barra Payán. Y eso era un lío porque tú te lo llevas lejos, coger para la 30 de marzo. Señora, aquí había una época que si usted quería comer pizza, usted iba al Vesubio o al Avestruz. Más no. Si usted quería un hamburger, usted iba a los Imperiales. A los Imperiales, que estaban en la... Si usted quería un helado, usted iba a Nevada o a Frigor. O a Capri del Malecón. O a Manresa. O a Capri del Malecón. Ya aquí no había más nada, ¿eh? Después fue que vino de que Romana Red, Chimimundo, Taquito Norteño, que por ahí existe todavía. Fresco. Sí, pero eso había una época Romana Red. Bárbaro, sí, yo me acuerdo. ¿Y tú no te acuerdas cuando pusieron Alegro en la López de Vega? Una barquilla era $1, eso era un robo. Era carísimo. A producción que me contaste a toda esa gente a ver si no podemos hacer una negociación de todas estas menciones que estamos haciendo. Pero son sitios que no están, pero qué viaje nostálgico, porque bueno, y no sé, llegaste a comer también el Alibaba que estaba en la Gustavo Mejía Recard, ¿te acuerdas? Que también hacía hamburguesa ahí. Entonces, la primera película que tuviste de Bond fue On Her Majesty's No, yo Secret empecé Service. a verla por turno. Por turno. Que tu tío Ricky era que te conseguía los VHS. Yo creo que vi en el cine con mi padre o mi madre, o una reposición de Doctor No
o Live and Let Die, también en reposición en el triple. Bárbaro. Pero no tengo esa seguridad en la memoria. Ahora, sí sé que mi tío sabía el turno de las películas, él la fue alquilando en un videoclub que había en Ciudad Nueva, que no me acuerdo cómo se llama. Pero era un cuartuchito y era el único que las tenía todas en VHS. Entonces mi tío lo que hizo fue alquilarlas. Él tenía 2 VHS y tú la sabes que en EP, ¿te acuerdas? En la velocidad, cabían 2 en una. Entonces él la fue así grabando para que yo la fuera viendo y yo la fui viendo por turno. De Doctor No, todas, las que habían salido hasta aquel momento. Exacto. Entonces así fue que yo, cuando empecé a ver a esas películas de James Bond, yo no lo sé explicar, no tengo de verdad cómo explicarlo. Yo me volví obsesivamente enfermo fan de Bond, que todavía lo soy al sol de hoy. Para los que no lo sabían, el señor Mariani es el bondólogo oficial de nuestro país. El experto, uno de los más grandes conocedores de todo lo que tiene que ver con todo, de lo de James Bond. Nuestro James Bond, yo creo que el de nuestras generaciones, fue realmente el que nosotros más vimos en los cines, fue Roger Moore. Claro. Definitivamente. Claro. Pero recuerdo que mi papá, que era... Yo me recuerdo cuando vi en el cine Spy Who Loved Me. Spy Who Loved Me, que fue la primera de ellos, sí. Pero yo recuerdo a mi papá hablando la tercera de Moore es. La tercera de Moore. La primera fue Live and Let Die, The Man with the Golden Gun y Spy Who Loved Me en el 77. El mismo año de Star Wars. El mismo año de Star Wars. Pero yo recuerdo al viejo hablándome de Sean Connery, de que no, el verdadero James Bond era Sean Connery, porque ese fue el original, que a mi papá no le gustaba, porque Roger Moore trajo un estilo mucho más cómico, menos sobrio que el de Connery. Él lo volvió un poco paródico al personaje. Sí, porque incluso en From Russia with Love con Sean Connery, la escena de la pelea en el tren fue editada porque para la época muy ruda para la época. Sí, las de Sean eran más la verdadera era de la Guerra Fría. De la Guerra Fría, exacto. Pegaron la bombmanía, la Spymania en el mundo. Y esas eran un poco todavía más serias por la misma forma de Sean. Lo que es From Russia with Love, On Her Majesty's Secret Service, Goldfinger, son para mí películas que no se pueden... Si quieres conocer a James Bond, no puedes dejar de ver esas películas. Exacto. Entonces, yo me volví enfermo con todo lo de Bond. Y así a través de los años, lo que hablamos ahorita de ir adquiriendo cosas que antes no existían. Yo me acuerdo cuando tuve mi primera enciclopedia de James Bond. Chacho, ahí fue que me puse yo ahí. Yo me leí eso entero y después... ¿Cuántas veces tú te has leído esa enciclopedia? Fíjate, yo tengo 13, 14 libros sobre el fenómeno de James Bond. Tengo la enciclopedia oficial y la no oficial. Tengo The Secret World of 007, el James Bond The Legacy, las chicas Bond. Yo ni me sé todos los libros que tengo. Tengo los 2 únicos que se han hecho sobre la ropa, sobre el vestuario de Bond. Tengo el Making de Casino Royale, el de Quantum of Solace. No me acuerdo. Yo sé que son como 14 o 15 libros sobre el fenómeno Bond. Más revistas, El Reguero. Las tengo todas en VHS, en DVD y en Blu-ray. Nada más. Brevemente, yo sé que tú lo has mencionado en otras entrevistas, y para lo que realmente somos estudiosos del tema, ya lo hemos investigado, y aunque se ha esclarecido en algunos ámbitos, pero hay personas que todavía creen en el mito de que el personaje de James Bond estuvo basado en Porfirio Rubirosa. Para nada. Y eso no es cierto. Para nada, absolutamente en nada. A Porfirio Rubirosa no le quitamos el crédito de que fue un tipo que vivió unas aventuras únicas, por eso es Porfirio Rubirosa. Él vivió unas aventuras únicas, situaciones envidiables. Pero aquí entre tú y yo fue el primer chapeador de este país. Sí, no. Y fue un hombre que estuvo en la coronación de la reina Isabel II en Inglaterra. Nada más. Vivió situaciones que la historia le tiene que envidiar. Fuera de que se casó con mujeres de dinero, fue de los primeros que condujo un Ferrari, cuando la marca Ferrari aún no era, tú sabes, conocida ni respetada mundialmente. Era amigo de estas personas. Imagínate, tú amigo de Enzo Ferrari, tú amigo de Gianni Agnelli, el fundador de la FIA, tú amigo de estos tipos, o sea, tú los conocías, sí, pero de ahí
a que Ian Fleming, no hay una sola prueba de que Ian Fleming conoció a Porfirio Rubirosa ni oyera hablar de él. Aparte de que la historia no hay y la trayectoria prueba de Ian Fleming ya era fascinante. No, exacto. Y que lo que Fleming vivió, porque Fleming fue un comandante de la Marina Británica que hizo operaciones de espionaje real durante la Segunda Guerra Mundial. Solo en ese periodo, del 39 al 45, cuando esto termina, él conoció más de 14 tipos que de alguna forma le inspiraron a él la creación de James Bond. Y que tomó características de cada uno de ellos. Y al final Bond, las principales características de Bond son las mismas de Ian Fleming al cubo. Son las mismas idiosincrasias de él al cubo. Y cuando él viene a sacar el libro Casino Royale, Rubirosa todavía no era tan conocido a nivel internacional. O sea que es que no hay ninguna pista. No se sabe ni siquiera de que Rubirosa fuera a Jamaica en esos años. Y Fleming viviera en Jamaica. Fleming no leía panfletos de farándula ni de chismografía, que era donde Rubirosa salía. Fleming no estaba ocupado de esas cosas. O sea, no hay una sola prueba de que ellos ni se conocieran ni uno oyera hablar del otro. Sí se sabe que Rubirosa llegó a ver en el cine Goldfinger, ¿tú entiendes? Pero es otra cosa. Era un hombre, para mí, admirable porque tenía unas características y contradicciones divertidas, si se quiere, no en el carácter, no en el tono negativo. Él murió apenas con 56 años, el 12 de agosto del 64, un mes antes de estrenarse Goldfinger. O sea, él no llegó a ver de verdad el boom de lo grandioso, de lo que Bond se convertiría. Ahora bien, siendo Casino Royale la primera novela, tengo entendido que se optó por otras, en este caso por Dr. No, para la primera película, porque aún por alguna razón no tenían los derechos de Casino Royale. Ellos en ese momento no tenían los derechos. Estamos hablando de los productores Albert Broccoli y Harry Saltzman. Imagínate, la historia de esos derechos es tanta que, imagínate, eso corre desde 1953-54 hasta el 2002, 2004, 2003, que es cuando por fin ellos adquieren los derechos. O sea que tuvimos que esperar hasta esa época para que ellos tuvieran los derechos para poder hacerlo y verlo con Daniel Craig. Exactamente. Ahora, ¿tu Bond favorito? Sean Connery y Daniel Craig. Pero a mí me gustan todos. No, yo sé. Pero a mí me gustan todos, pero yo sé que es difícil. Eso de sacar uno. Es como el Batman favorito. O sea. Porque mira, a mí George Lazenby me fascinó su película. Me fascinó él, como él hizo el papel para un tipo que no era actor, acuérdate. Y esa película a mí me encanta. Inclusive, tú lo sabes que es la James Bond favorita de Christopher Nolan. Exacto. La película favorita de Christopher Nolan de James Bond es Her Majesty's Secret Service. Pero a mí me gustan todos, pero en verdad, mira, a mí me encanta Brosnan. Con Terry Savalas como Blofeld. Sí. A mí me encanta en turno, yo diría que Sean, primero. Tendría que poner a Sean, a Pierce, porque Pierce tenía un pedacito de cada uno de los otros actores. Yo diría Sean, Pierce y Daniel Craig, y los demás en la posición que los quieran poner. Pero no le puedo dejar de reconocer a Daniel Craig, que nos trajo el Bond de Fleming, como Fleming lo escribió, sobre todo en Casino Royale. Sus películas, tal vez las 5 no son perfectas, pero 2, 3 de ellas sí son buenas. Skyfall es una excelente película. Sí. Casino Royale ni hablemos. Y No Time to Die, yo tengo mis reservas contra esa película, aunque tuvo una excelente cinematografía y muchísimas cosas buenas también. No vamos a hablar de Quantum of Solace. No, ni vamos a hablar de Spectre tampoco. No, porque es que la mayor metida de pata de Spectre fue hacer eso de que Blofeld y él eran hermanos. Hermanos. Eso fue para mí uno de los grandes. Y desperdiciar a Christoph Waltz, que es extraordinario. Desperdiciar actor. Todos los argumentos que se pudieron hacer ahí. Desperdiciaron cómo debieron presentar a Blofeld. Y desperdiciar esto de que son ellos medios hermanos. Eso fue una cosa fatal. Pero ya. Pero a través de los años, ¿cómo tú podrías resumir el éxito y la fascinación con Bond del público y por qué ha tenido tanto éxito y ha perdurado en los años? O sea, ¿por qué existe, o sea, pasando por tantas épocas y tantas evoluciones de la sociedad, por qué existe todavía ese deseo de seguir viendo aventuras de Bond? Porque vemos, o sea, hay ciertos factores que son comunes de gente que quiere dominar el mundo, que si los gadgets... Te lo respondo ya mismo. Primero, porque él fue el primero que tocó una serie de temas. Fue la primera película que tocó una serie de temas. Y la forma en que presentó ciertas cosas. Y porque han sabido hacer que sea lo mismo, pero contemporáneo. O sea, Bond es un producto que está presente en cada
en cada una de sus épocas. Y esa es la clave del personaje, que es todo el tiempo. O sea, cada aventura de Bond es en el mundo que estamos viviendo en ese momento. Exacto. Y esa es para mí la clave. Pero esa es la segunda clave. La primera es que fue el primero que hizo una serie de cosas. O sea, las primeras películas que te presentaron a nivel, vamos a decir, la fotografía de los sitios más hermosos, de los lugares más hermosos del mundo, fue Bond. El primero que te presentó un lifestyle, si se quiere. Pero las dos principales razones de que todavía hoy hay ese interés, esta ahora preocupación, tú sabes, ¿quién será el próximo Bond? ¿Con qué vendrán ahora? Es por eso. Es porque fueron los primeros que tocaron una serie de cosas que al mundo le fascinan, le llaman la atención, le provocan curiosidad, emoción. Fueron las primeras películas que tuvieron esta acción. Fueron las primeras películas que están viendo un héroe que no busca ser un héroe, porque él es un bastardo, pero que de alguna forma su alma queda limpia. Sí, es algo muy interesante y lo que más me gusta es... Vean, acá se le toma tuyo. Sí, te dije que hambre. Pues vamos a apurar lo de la pizza que ya viene por ahí. Entonces, está bien, okay. Entonces me decía que eso te hizo a ti toda la cultura, todo lo que aprendiste de Bond. Que hasta una de las cosas que me volvió un fan o seguidor o un hobby fue aprender de ropa y sastrería. O sea, todo. Es que hay mucho de dónde sacar. Mucho de dónde sacar. De dónde sacar, sí, señor. Dos preguntas para terminar, porque ya pudiéramos seguir terminando, pero la pizza se va a enfriar. Brevemente una pregunta. ¿Película dominicana favorita tuya? Veneno. Y reciente. Veneno. Lo que digo, yo soy un amante de Pasaje de Ida. Exacto. La Familia Reina fue un gran trabajo. Hay otras cosas que se han hecho que tienen su mérito. Las hay, y tú lo sabes mejor que yo. Pero seamos honestos, la mejor película para mí dominicana que se ha hecho es Veneno. ¿Por qué? Por la forma en que se hizo, la fotografía de esta película, la edición de esta película, la musicalización de esta película. Fantástica. Y tocó lo que el cine de este país puede producir en un futuro. Y explotar, desarrollar. Tocó el folclore, algo del folclore de nuestra historia, de nuestra cultura popular, y le dio toques de ficción para hacerlo vendible y tragable, por decir una forma. Pero basado en un personaje netamente autóctono nuestro. Autóctono nuestro, y un personaje que desarrolló su personalidad muy original. Sí. Y que llenó una época. Que la película no dejó el dinero que debió dejar, que si no le gustó a la eso masa, está sujeto a investigación porque hay asuntos de distribución. Yo te lo digo como en la industria, hay asuntos de distribución que eso hay que investigar. Yo no es me meto injusto catalogar de que ella no dejó dinero, que cosa no tuvo éxito, porque hay varios factores que tomar en cuenta. Perfecto, y me imagino que cosas mal manejadas, pero como un producto artístico, como una película, para mí Veneno es la mejor película que se ha hecho aquí. Y mira, déjame decirte algo, yo no conocía a Tava Blanchard, ni sabía quién él era antes de yo ver esa película. Y Tava mismo, yo sé que él hasta le podría espantar a cualquiera, porque cuando él me conoció, él conoció a Estefan enfermo, que lo trató a él como si lo conociera, ¿tú entiendes? Pero él también notó que, wow, la emoción de este tipo, la muchachada de la emoción de este tipo no es ficticia, es real, ¿tú entiendes? O sea, él notó que aquello en mí era real, entonces me tocó el privilegio, porque para mí fue un privilegio, que me tocó cubrir cuando Veneno se estaba filmando y después cubrir la premiere. Y mi mayor halago, tú lo sabes, porque tú llegaste a ver ese video, fue que el mismo Manny Pérez dijera en cámara que la opinión que él quería oír de Veneno era la mía. Él me dio ese honor a mí, cosa que él no debió hacer, pero yo me la disfruté, y sabe que donde yo lo veo lo saludo con respeto, admiración y todo, porque para mí él hizo la mejor película dominicana. Ahora bien, del futuro de las películas dominicanas, brevemente, ¿qué tú crees que debe ser el nuevo enfoque de las películas dominicanas en un mundo tan internacional, tan globalizado, en donde a veces se nos pide salirnos un poco de nuestra geografía isleña y para nosotros presentar un producto que nos represente, pero que pueda competir a nivel mundial? Mira, hay una parte ahí en que yo no me atrevo a opinar porque no soy quien ni el experto en el tema. El asunto es cómo hacer un cine internacional que guste allá afuera, que fácilmente gusta más allá afuera que tú convencer al público masivo de aquí.
Eso es una de las. Ahí es que de está las el aristas, problema. sí. Entonces, yo yo no soy psicólogo ahí, ni soy quien para, tú sabes, ni tengo la respuesta a eso. Ahora, yo entiendo que hay que seguir haciendo sí un cine de humor, porque es de lo principal que se alimenta nuestra industria. Es para mantener trabajos, mantener el movimiento del negocio, porque el cine fuera de todo lo que conlleva arte, pero tú lo sabes, y en este país es un negocio. Es un negocio, es una industria, sí, claro. Yo Que sí. lo que entiendo es que ese humor se puede mejorar. Entiendo que se debe pagar mejor a guionistas. Entiendo que se debe diversificar los actores. O sea, no todo puede ser fulano, fulano y fulano. Y no le estoy quitando su crédito. No. Aquí hay mucha gente que estudió teatro, que se graduó de teatro, y tú lo sabes, y no han hecho ni media película. Entonces vamos a buscar gente que estudió para ser actor. Vamos a darle oportunidad a otra gente. Y vamos a coger todo lo rico que hay de nuestra historia y llevémoslos al cine de aquí y para explotación internacional. Sí, señor. Claro, eso conlleva un apoyo de una industria que habla mucho aquí, pero no se ve ese apoyo a la larga, ese patrocinio. Ojalá pronto Giancarlo pueda estrenar la de Freddy ya. La de Freddy, que ya, exacto. Que queremos verla. Queremos verla, claro que sí. Y hay 1000 cosas, señores, que ustedes pueden sacar al cine, pero no desde hacerlo de un punto de vista político o de favoritismo, no. Bien. Porque las futuras generaciones que van a colocar esa película en el pedestal. El Padrino fue un impacto en su momento, en el 72, claro que sí. Pero ¿quién ha colocado esa película como la pieza clave de la historia del cine? Es el futuro. Son las generaciones que la vieron después. Para mí es la mejor película que ha hecho el cine americano. Con mi respeto a Orson Welles y Citizen Kane. Con mi respeto a Casablanca, que es mi segunda película favorita. Y con el respeto a muchas otras más. Y a mucho cine europeo. Y a Akira Kurosawa y a todos ellos. Y a Werner Herzog y a toda esa gente. El Padrino 1 es la mejor película de la industria del cine americano, de la historia entera del cine. Terminó. Eso no le busque fórmula, ni le busque pie con bola, ni le busque la quinta pata al gato. ¿Por qué? No lo sé, pero usted la sigue viendo y le sigue fascinando. Bueno, pero hay que. Dice un refrán, y esa es la opinión de Emil Mariani, pero dice un refrán que las opiniones son como las nalgas, que todo el mundo tiene una. O sea, que aquí ya Emil Mariani ha dado su ha dado su opinión al respecto. No, yo estoy dando yo estoy dando opinión no de un experto ni crítico. Yo estoy dando la opinión de un cinéfilo. Sí, de alguien que exacto, que se ha apasionado del cine. Simplemente que amo el cine. Yo creo en el en esa mística de la sala oscura, mi pantalla gigante, comerme mi cocaleca y compartir emociones y reacciones con gente que yo no conozco. On the silver screen. On the silver screen. Pues lo escucharon aquí, señores. La magia del cine. Y respaldaremos eso hasta el fin de hasta siempre. vidas. No. Y existe ese movimiento. Todos los Christopher Nolan, los Scorsese, los Tarantino. Mientras estén vivos esa gente. Tarantino no exhibe películas que no sean en optical, en análogo. Y en su cine, nada de streaming. No, y mira esa Oppenheimer que viene. O sea, Nolan ha hecho eso para que se vea en el cine. Más que nada, en el cine. Y quiero destacar algo antes que nos despidamos. Fíjate que Tom Cruise apoya tanto el cine y lo que él filma que sea para cine, que él arriesga hasta su vida. Sí, no, porque eso es una cosa. Él arriesga hasta su vida. O sea, señores, es que no. Está siguiendo los pasos a Jackie Chan, que se ha roto todos y cada uno de los huesos. Señores, vamos a respetar eso, que eso merece reconocimiento. Bueno, y a pesar de que Tom se lleva bien con la industria del cine y lo respetan y todo, sí, pero para mí a Tom Cruise no le han dado el mérito y el aplauso que merece en ese sentido, por eso que hizo. Coincido con eso. No se lo han dado. Muy cierto. El Oscar debería darle un Life Achievement Award al mérito en el año que viene, solo por lo que hizo por la industria del cine de la pandemia para eso acá. Tiene que venir por ahí, porque en uno de esos brincos, esa cosa, se va a romper un hueso y lo vamos a perder. O sea, que antes de que suceda eso, hay que llamar. Tú tienes el email de la gente de la academia, vamos a escribirle un email. Sobre todo sí. Para escribirle a ellos, para que digan, óyeme, para el próximo premio hay que tomar en cuenta a Tom Cruise, que no sabemos cuándo lo vamos a perder, porque en uno de esos brincos va y se nos va. Entonces, vamos a hacerlo ahora. Quiero agradecer, Omar Patín, antes de irnos, a todo mi público, seguidores de mis redes sociales, en Instagram, @Emile Mariani, o a mi público de Celuloide o de Luna Llena, y a todos los que de alguna forma me han hablado o me han apoyado en mi carrera. A mis amigos, que ellos saben quiénes son pocos, pero valen el billón de veces cada uno, de la pandemia para acá, porque todos han estado ahí. Tú eres uno de ese grupo.
Gracias a ellos por estar, por ser, por existir. A mis amigos nuevos que hice durante la pandemia, César Santana, Miguecine RD, Mr. Andy Flick, gracias por su apoyo y por siempre estar ahí para mí y transmitir lo que yo transmito y darle promoción a todo lo de uno, para transmitirles más conocimiento y cosas divertidas a ustedes del maravilloso mundo del séptimo arte, esa locura que nosotros llamamos cine. Cine, sí señor. Bueno, pues tremenda despedida, así es. Ha sido un episodio fabuloso de Se Nos Subieron los Humos. Hemos disfrutado bárbaramente aquí con estos cigarros. Nos vamos ahora con la pizza antes de que, sí, por favor, antes de que se enfríe. Sí. Pero nosotros nos despedimos aquí. No dejen de seguirnos en todas las redes. Se Nos Subieron los Humos. Estamos en todas las redes, también en Patreon. O sea que nos vemos en el episodio siguiente. Vamos a seguir posteando porque por ahí vienen cosas interesantes. Y dependiendo de lo que escriban aquí de estos comentarios, Omar haría otro conmigo después. Sí, señor. Dedos cruzados. Hasta aquí este episodio fantástico con mi querido amigo Emil Mariani de Se Nos Subieron los Humos. Hasta la próxima, señores.